Abramos, hermanos, la palabra del Señor en la carta a los Hebreos. Busquemos el capítulo número 2, donde vamos a leer la palabra del Señor. Recientemente hemos iniciado el estudio de este libro de Hebreos y hemos ido avanzando. Hemos llegado ya al capítulo 2, donde vamos a leer en esta oportunidad. Dice entonces la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, versículo número 10 en adelante: en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En otra parte dice: yo confiaré en él. Y añade: aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. En la ocasión anterior cubrimos la parte donde se nos explicaba que, a pesar que el Hijo de Dios era superior a los ángeles, durante su ministerio terreno encontramos que era aparentemente a la inversa, que los ángeles le servían de consuelo, de apoyo al Señor Jesús. Y el tema de la encarnación del Hijo de Dios se constituía como en un problema en el argumento que se ha venido desarrollando desde el capítulo 1, y es que Jesús es superior a los ángeles. No obstante, a través de las citas bíblicas del Antiguo Testamento se hace una demostración que realmente esto de que Jesús haya sido hecho menor que los ángeles, efectivamente es algo que ocurrió, pero que ocurrió de acuerdo al texto de la Escritura
por un breve tiempo. Entonces se explica que si durante su vida terrena los ángeles del Señor estuvieron al servicio de Jesús y ayudándolo, alentándolo, apoyándolo, era porque ese fue el periodo durante el cual, por un poco de tiempo, él había sido hecho inferior a los ángeles. Ahora, hasta este momento simplemente se ha dicho que por causa de la encarnación, Jesús se hizo hombre inferior a los ángeles. Pero todavía no se nos explica por qué. El pasaje que hemos leído ahora es el que nos presenta la explicación de cuál es el sentido de la encarnación. O sea, por qué Jesús tuvo que hacerse hombre y al hacerse hombre, consecuentemente inferior a los ángeles. El versículo 10, donde iniciamos la lectura, dice: en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Se nos dice que Dios es el creador de todo cuanto existe y que Él tenía un propósito, y el propósito era llevar a muchos hijos a la gloria. Pero ¿cómo Él podía alcanzar ese propósito, que es el deseo de Dios de querer convivir siempre con el ser humano? Dice que esto Él lo iba a lograr a través de un Salvador. Cuando habla de un Salvador, lógicamente está hablando del Hijo del Señor Jesús. Y dice que convenía a ese plan de Dios, que era llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionar al Salvador, que es el Señor Jesús, por medio del sufrimiento. Ahora, ahí hay que entender a qué se refiere cuando dice que su propósito era perfeccionar al Salvador. No se trata de perfeccionarlo en el sentido que hubiese algo imperfecto en el carácter del Hijo de Dios y que por eso había que perfeccionarlo. Tampoco significa que había situaciones de pecado en la vida del Señor Jesús y que por eso era necesario perfeccionarlo. No es así. Para que entendamos mejor en qué sentido dice ahí que Dios lo quería perfeccionar, hagámonos la pregunta: ¿Dios hubiera podido salvar y llevar, como dice ahí, muchos hijos a la gloria por otro medio que no fuera la encarnación del Hijo de Dios? ¿Qué dice usted a esa pregunta? ¿Podía Dios salvar al ser humano sin necesidad que su Hijo se encarnara? Bueno, unos dicen que sí, otros dicen que no, pero veamos qué dice la Escritura. Cuando Jesús estaba a punto de ser capturado, Él fue al huerto en Getsemaní y oró. Y recuerde que obviamente el tema por el cual estaba orando es, como Él lo dijo, la hora ha llegado. Él sabía que tenía que entregar su vida y eso implicaba ser destituido de la gloria del Padre, que era lo que hacía que su alma, como le dijo a sus discípulos de confianza, estuviese angustiada hasta la muerte. Pero Jesús, orando, le dice estas palabras al Padre: todas las cosas son posibles para ti. Si es posible
que esta copa pase de mí sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿A qué se refería Jesús con la copa que tenía que beber? Se refería a la copa del sufrimiento, de ser separado de la gloria del Padre, porque Él iba a ser pecado para que nosotros, que éramos los que habíamos cometido el pecado, fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en el Señor Jesús. Entonces lo que Jesús pedía, que la copa pasara sin que Él la bebiera, era no tener que ofrecer su sacrificio. Pero vea, antes de decir Él que si es posible excusarse y no tener que beber la copa del dolor, antes de eso Él ha dicho: Padre, todas las cosas son posibles para ti. Entonces, volviendo a la pregunta que yo le hacía, ¿podía Dios salvar al ser humano sin necesidad que su Hijo se encarnara? Jesús nos da la respuesta cuando dijo: Padre, todas las cosas son posibles para ti. Incluso era posible para el Padre salvar al hombre sin que el Hijo tuviese que beber de la copa. Y como Jesús sabía que todas las cosas son posibles para el Padre, incluso salvar sin que Él ofreciera su sacrificio, por eso le dijo que si era posible que pasara la copa sin que Él la bebiera. Pero al final, como siervo obediente, decía: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad del Padre era que sí, que ofreciera su sacrificio. Entonces, la respuesta a la pregunta que nos hacíamos: ¿era necesario o podía Dios salvar y llevar muchos hijos a la gloria sin necesidad que Jesús se encarnara? La respuesta es sí, sí, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Cómo lo iba a hacer Él? A saber. Pero como todo es posible para Él, podía hacerlo. Pero vea, Dios, pudiendo llevar a muchos hijos a la gloria sin necesidad que su Hijo se encarnara, decidió que se encarnara. ¿Por qué razón? Porque encarnándose el Hijo de Dios, la salvación iba a llegar a ser todavía más gloriosa. Porque al encarnarse, Jesús se convirtió, como Pablo ya lo había dicho, en las primicias. Cuando Jesús se encarna, Él se convierte en hombre. Entonces, Él es el primer hombre que, creyéndole al Padre, muere, resucita, asciende a la majestad de Dios, y ahí está sentado esperando que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Pero cuando Pablo dice que Él es las primicias, significa que Él es el primero de muchos que le vamos a seguir. Pero si Él no se hubiera encarnado, ¿qué garantía tendríamos nosotros que como humanos podríamos morir en la fe? Pero ¿cómo saber si resucitaríamos y si vamos a entrar al reino eterno de Dios? No tendríamos garantía. Pero al haber ya un humano, Jesús, que hizo todo eso, entonces si nos pregunta ¿cuál es mi garantía? Que ya hay otro hombre que se nos adelantó y en él se cumplieron todas las promesas de Dios. ¿Podía Dios haber salvado sin que su Hijo se encarnara? Sí. ¿Cómo hubiera sido ese mecanismo de salvación? A saber, ¿verdad? Porque como nunca ocurrió, no sabemos. Pero que Dios hubiera podido. Pero ¿sabe qué?
Sin la encarnación no hubiésemos tenido esa garantía. Jesús llega a ser entonces el Salvador perfecto cuando se encarna, cuando se hace hombre, porque entonces Él llega a ser las primicias. La encarnación entonces hizo de Jesús el Salvador perfecto, y a eso se refiere cuando dice que a Dios le convenía perfeccionarlo por medio del sufrimiento. Porque por la encarnación y el sufrimiento que la encarnación implica, lo hacía a él humano y por lo tanto el Salvador perfecto. Entonces, lo perfeccionó no en el sentido que él tuviera defectos, no en el sentido mucho menos que él tuviera pecados, sino que lo perfeccionó en el sentido que lo hizo el Salvador por excelencia. Entonces vea el valor que la encarnación tiene. Versículo 11. Ya con la encarnación, tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, porque los dos son humanos. Entonces, el Salvador, que es Jesús, es humano por la encarnación. Y los salvados o santificados somos nosotros, que somos humanos también. Entonces, Él es humano, nosotros somos humanos, tenemos el mismo origen. Por eso dice, Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando uno se refiere a otra persona como hermano o hermana, bueno, hay varias razones. Puede ser que tengamos los mismos padres biológicos, entonces compartimos los genes, compartimos la sangre, somos hermanos. Pero también pudiera ser en la fe, así como nosotros que nos llamamos hermanos, hermanas entre nosotros. Pero es porque compartimos la misma visión de la vida, el mismo Dios, la misma fe, el mismo bautismo, etcétera, ¿no? Entonces, Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos porque comparte con nosotros la naturaleza humana. Y aquí vienen ya las citas bíblicas, porque recuerde que Hebreos a cada momento toda afirmación la va respaldando con citas del Antiguo Testamento. En el versículo 12 hallamos una cita del Salmo 22, donde dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Con eso está demostrando lo que ya dijo, que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque la Escritura dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos. Le está diciendo al ser humano hermano. Versículo 13, en otra parte, que es el profeta Isaías, dice: yo confiaré en él. Y obviamente las palabras fueron dichas por Isaías, pero Hebreos se las está atribuyendo al Señor Jesús. ¿Qué significa que Jesús diga: yo confiaré en él? ¿Cuándo es que nosotros confiamos en él, en Dios? ¿Cuándo confiamos en él? Cuando tenemos situaciones difíciles, preocupantes, cuando algo nos invade de tristeza, de dolor, de carga, de desesperación, de miedo, entonces decimos: yo confío en Dios, que Él me va a ayudar. ¿Pero por qué confiamos en Él? Porque nos vemos incapaces de resolver y a veces afrontar esas dificultades que enfrentamos. No nos queda más que confiar en Él. Pero si Jesús dijo: yo confiaré en Él, entonces significa que Él también vivió
temores, ansiedades, preocupaciones. Es decir, todo aquello que nos hace a nosotros confiar en Dios, también estuvo en Jesús y lo hizo confiar en Él. Por eso es que la Escritura dice: yo confiaré en Él. Y siempre el versículo 13 dice, y añade, y realmente es el mismo versículo de Isaías, si mal no recuerdo está en el capítulo 8. Y dice: aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Ahí Isaías está hablando de él y de sus hijos, pero hijos literales que Dios les había dado, y que Dios le había pedido a Isaías que les pusieran nombres simbólicos a sus hijos, simbólicos del juicio que venía contra Israel. Y eso se refiere a Isaías cuando dice: aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Porque él y sus hijos eran señales, mensajes vivientes para Israel. Pero otra vez, esas palabras Hebreos se las atribuye a Jesús. Jesús lo que está diciendo es: aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Así como se refirió en el Salmo a los seres humanos como hermanos, hoy en el versículo 13 se está refiriendo a ellos como hijos. Pero de lo que habla es de una cercanía, de una familiaridad, porque tanto el hermano como el hijo son relaciones de familia. Versículo 14: por tanto, ya que ellos, y se refiere a nosotros, a los seres humanos, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Como los hombres, los seres humanos, somos de carne y hueso, Jesús vino a participar de lo mismo. Por eso es que Jesús fue hecho carne y hueso también. Porque solamente así Él podía probar la muerte, y de hecho murió. Y por eso dice que por medio de la muerte el Señor anuló al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Porque Satanás es quien tiene el imperio de la muerte, pero como también lo dice la Escritura, el aguijón de la muerte es el pecado. Por eso es que la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Y como esa es la paga del pecado, Jesús murió, no por los pecados de Él, porque no los tenía, como lo vamos a ver más adelante en esta carta, pero sí murió. Era entonces porque estaba pagando por pecados que no eran de Él. ¿Pero por qué no eran de Él? Porque Él no había cometido, no tenía pecados propios que pagar. Eran nuestros pecados los que Él estaba pagando. Al pagar la pena del pecado, que es la muerte, o sea, la pena queda anulada. Con eso desbarata la muerte y al que tiene el imperio de la muerte, que es Satanás. Entonces, vea, la encarnación es el camino por el cual Jesús anula la muerte y desmantela la obra de Satanás. Y el resultado, dice, es el versículo 15: y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. ¿Qué es lo que Jesús logra al encarnarse y morir? Dice que liberarnos. ¿Y de qué nos libera? Dice que nos libera del temor a la muerte, temor por el cual estábamos sometidos
a esclavitud durante toda la vida. Porque esa es la preocupación del ser humano. La muerte le genera temor. Y al tener temor, toda la vida, dice, el ser humano vive esclavizado. Cuando el niño nace, si nace pues no en medio de una guerra, sino que nace en un lugar tranquilo, el niño pequeño o aún adolescente, él no piensa en la muerte. Él ve la muerte como algo cuando esté viejito, dice. Y como él cree que la vejez está allá muy lejos, ¿verdad? Pero en la medida que la vida comienza a transcurrir y uno comienza a perder seres queridos, ¿verdad? Que se muere la tía, que se muere la abuela, que se mueren a veces compañeros de estudio de uno que tenían la misma edad. Eso como que va despertando al ser humano a la realidad que la muerte en cualquier momento puede ocurrir en realidad. Ahí viene el temor. Ya el ser humano comienza a vivir esclavizado al temor de la muerte. Y es donde vienen las preocupaciones. El ser humano se preocupa por la muerte. Y esa es la razón por la cual el ser humano cuida su salud, hace ejercicio, evita las situaciones de peligro, le agobia cuando hay peligro de muerte en una ciudad, en un país o en el mundo entero, ¿no? Porque hay personas que sienten temor, por ejemplo, de viajar en avión, porque creen que es muy peligroso y que puede morir. Es el temor a la muerte. Realmente no es al avión al que le teme a la muerte. Claro, eso es por falta de información, no porque el avión es el medio de transporte más seguro que el ser humano ha podido descubrir. Y cada año que pasa hay menos y menos y menos accidentes de avión. Es decir, el avión no solo desde hace décadas es el transporte más seguro, sino que cada día que va pasando es más seguro. Es mucho más riesgoso subirse en un bus o en un carro. Mucho más riesgoso. Pero la gente no tiene temor de subirse a un bus o subirse a un vehículo, pero sí le teme al avión. Pero en el fondo ya le dije, no es el temor al avión, es el temor a la muerte. Le da temor palabras como cáncer. Le da temor palabras como SIDA. O cuando estalló la epidemia del ébola, que por cierto no ha terminado, lo que pasa es que como ya no hay en los Estados Unidos, pasó la bulla. Pero en África sigue matando gente. La gente le dio temor, pero es temor a la muerte. El ser humano vive esclavizado y por eso es que comienza a preocuparse cuando ve que el cabello se le comienza a poner blanco, comienzan las primeras líneas de expresión, se pone en el espejo y dice, bueno, yo voy a mandar a jalarme aquí. Y va donde un médico y algunos empiezan a templarse la cara. Pero ¿qué es todo eso? O sea, la resistencia al hecho de saber que la vida va avanzando, que ya no es tan joven y que se acerca la muerte. Pero Jesús vino, dice, para librarnos de esa esclavitud, la esclavitud al temor de la muerte a la cual estábamos sometidos durante toda la vida. ¡Qué contradicción! Que por estar toda la vida sometidos al temor de la muerte, no disfrutamos la vida por temer a la muerte. El ser humano pasa todo el tiempo preocupado por la muerte. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar con mis hijos? Y ahí está. Y no disfruta la vida que tiene.
está esclavizado al temor a la muerte. Cristo vino para quitar esa esclavitud. ¿Y cómo la quita? Ciertamente no librando al creyente de la muerte física, porque si el Señor no viniese durante nuestra vida física, vamos a morir, sin duda. Si dentro de 100 años Jesús no ha vuelto, todos los que estamos aquí, a saber a dónde nos van a enterrar, hermano. Pero todos vamos a morir, ya dentro de 100 años, todos los que estamos aquí, ya vamos a estar muertos. Aunque sea un bebé de 3 días de nacido, dentro de 100 años va a estar muerto. La muerte física es inevitable, pero ¿qué ocurre? Que Jesús, al encarnarse, no solo murió, también resucitó. Si ya hay uno de nosotros que va a la delantera, eso es así, hermano, como cuando va un grupo de gente caminando por el campo y llegan a un puente de hamaca que le llaman, y a la gente le da temor y dice: uy, mire cómo se mueve. Y empieza el grupo a decir que nunca ha pasado por ahí, ¿verdad? Quizás se va a romper. Yo veo que esos lazos están delgaditos, quizás no va a aguantar. Hasta que hay un valiente que dice: no, si no se ha caído en todo este tiempo, no se va a caer ahora. Pase usted primero, pues vaya, pues yo voy. Y el primer valiente viene y atraviesa el puente y pasa del otro lado. ¡Voy, aquí estoy! No se cayó. Entonces, como no se cayó, porque ya pasó uno, ya otro se anima. Pues voy yo también. Y ahí va. Y al rato otro, hasta que pasó todo el grupo. ¿Pero por qué se les fue el temor? Porque hubo un pionero, un valiente, que decidió correr el riesgo y demostrar que uno no se va a morir por pasar el puente. Eso es lo que Jesús hizo. Él fue el primero, porque la muerte es como un río, ¿verdad? Donde las personas se sumergen pero no vuelven a salir. Bueno, olvidémonos del río. ¿Qué es la muerte? Que lo meten a uno en un hoyo, en una tumba, y de ahí nadie ha vuelto. ¿Cómo podemos saber nosotros qué hay después de eso? Por eso el hombre le teme. Pero Jesús entró a la tumba y resucitó, y durante 40 días estuvo hablando a sus discípulos sobre el reino de Dios y dándoles pruebas incontestables que Él verdaderamente estaba vivo. Y después de 40 días ascendió a la majestad de Dios, donde está intercediendo por nosotros. Entonces, Él ya atravesó el puente y está ahí arriba. Y como que si nos dijera de ahí arriba: hey, hijos o hermanos, como dice ahí, ¿verdad? Hermanos, hijos, aquí estoy, vengan también ustedes. Como el que pasó el puente, ¿verdad? Que ya está del otro lado. Pasen, que no pasa nada, no se cae. Aunque todos vamos a probar la muerte física, si Jesús no viene antes. No tenemos temor a la muerte, porque sabemos que después de ella seguramente viene la resurrección. ¿Por qué? Porque ya hubo uno de nosotros que lo hizo, Jesús. Pero si Él no se hubiese encarnado, ¿qué garantía tendríamos? Imagínense que Jesús no se hubiera encarnado, sino que se hubiera hecho ángel. Uno diría: bueno, Él porque es ángel, pero nosotros somos humanos. Como éramos de carne y hueso, Él se hizo de carne y hueso para vencer la muerte, para que lo enterraron, para resucitar y para ascender a los cielos. Entonces, si Él pudo, ustedes pueden también. Ahí es donde el temor a la muerte desaparece. Esa es la esperanza del cristiano. El cristiano, la esperanza del cristiano no es: ya me voy a morir, ya voy a dejar de pena, ya voy a dejar de sufrir. Esa no es la esperanza del cristiano. Esa es la esperanza del decepcionado, cansado ya de vivir. La esperanza del creyente es que sí, un día la vida llegará a su final, pero
pero sabe que ese no es final definitivo, o sea, no es punto final, es punto y seguido, seguido de la resurrección, cuando venga el Señor a la final, trompeta para levantar a los que son suyos. Resucitaremos para estar con Él. Eso quita el temor a la muerte. Y es lo que permite que los creyentes sean fieles a sus convicciones más que a su vida. Quizá, bueno, hablando del ébola, ¿verdad? En estos países hay misioneros que en lugar de salir huyendo del ébola, van para ayudar a los enfermos del ébola. Y usted diría, a mí ni que me pagaran $10,000 mensuales voy. Pero ellos, ¿por qué sí van? No porque les van a pagar un dineral, es porque ellos consideran que están cumpliendo una misión de Dios. Y no se pueden infestar. Claro que sí. Así fue como el virus llegó a los Estados Unidos, por un misionero infestado. Si se infestan y pudieran morir, este misionero murió. Y entonces, ¿por qué arriesgan su vida así? Porque ellos saben que la muerte no es el final, sino que es, ahí pasan buenas noches, ahí me voy a levantar temprano, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 16. Ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Ese es un hecho. Jesús no vino a salvar ángeles caídos, que son los demonios. Vino a salvar a los descendientes de Abraham. Pero cuando habla de los descendientes de Abraham, no se refiere a Israel, sino que se refiere a Abraham como padre de todos los creyentes. Él no dijo vino a rescatar a los hijos de Adán, porque los hijos de Adán es toda la humanidad y no todos van a creer. Pero los hijos de Abraham, igual que su padre Abraham, son los que creen. Entonces, no vino a rescatar ángeles, vino a rescatar a los que creen, a seres humanos de carne y hueso, como usted y yo. Versículo 17. Por eso, y aquí está la razón de la encarnación, por eso era preciso, era necesario que en todo se asemejara a sus hermanos, o sea, lo más parecido a nosotros, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Al encarnarse, Él se convierte en el sacerdote ideal. Ese es un tema que se va a desarrollar del capítulo 5 en adelante, y es un tema que lo va a desarrollar ampliamente este libro de Hebreos. Pero solo le adelanto, el sacerdote es alguien que media entre el hombre y Dios, es un mediador entre Dios y el hombre. Pero el sacerdote tiene que representar los intereses de Dios y tiene que representar los intereses del hombre ante Dios. En eso consiste la mediación. Como Jesús es Dios hombre, ¿qué mejor mediador que Él puede haber? Ese es el tema que se va a desarrollar, como le digo, el capítulo 5 en adelante. Pero se lo adelanto porque aquí hay un adelanto, ¿verdad? De que por la encarnación Él llegó a ser el sacerdote ideal. Pero versículo 18, por haber sufrido Él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Y ahí termina el argumento. Y es que Jesús, como fue humano,
Se hizo inferior a los ángeles. Como nosotros somos de carne y hueso, Él se hizo de carne y hueso. Al hacerse hombre, Él comenzó a experimentar la tentación. Y como Él ya vivió la tentación, por eso dice, Él puede socorrer a los que son tentados. ¿Por qué los va a socorrer? Porque los entiende. Eso, hermano, es como que si usted padeciera alguna enfermedad y experimenta el dolor, todo lo que esa enfermedad significa, pero luego se recupera y sale adelante. Y andando en la vida conoce a otra persona que le dice: "Vea, me siento muy mal". ¿Y qué tiene? Esta enfermedad. El que ya la vivió: yo entiendo lo que usted tiene, yo ya pasé por eso, yo la comprendo. Y esa persona le puede decir: "Qué bueno que usted me comprende, porque mi familia dice que yo soy exagerado, que soy chillón y que por eso me queja mucho". No, le dice el que ya lo vivió. No, yo sé que es eso. Del que ya lo vivió, comprende al que lo está viviendo. Por eso dice que Él puede socorrer a los que son tentados, porque Él ya fue humano, ya fue tentado. Más adelante vamos a encontrar, siempre acá en Hebreos, estas palabras que, como otras veces yo lo he dicho, si no fuera porque están en la Biblia, nosotros creeríamos que es una blasfemia, ¿no? Pero está en la Biblia. Y la Biblia lo que dice es que Jesús fue tentado en todo. Pero piense lo que eso significa, que fue tentado en todo. Entonces, si usted me pregunta, ¿quiere decir que Jesús alguna vez sintió deseos de mentir? Tentado en todo. Y entonces quiere decir que Jesús alguna vez sintió deseos de vengarse y darle un par de cachetadas a otro. Tentado en todo. Y podemos ir avanzando. Entonces quizá Jesús alguna vez habrá sentido tentación de robarse algo. Tentado en todo. Y usted puede seguir haciendo preguntas, pero al irse haciendo preguntas, esas tentaciones van a ir subiendo de tono, hasta que va a haber un momento que usted va a decir: Dios mío, ¿será posible que Jesús haya sentido tentación de esto? Tentado en todo, dice la Escritura. Es decir, la respuesta es sí. Y por eso le digo, la gente puede interpretar: no, pero eso es grosero pensar que Jesús haya sentido esa cosa, ese tipo de tentación. Por eso le digo, la idea es tremenda. Y si no fuera porque está en la Biblia, cualquiera diría que eso es un sacrilegio, ¿verdad? Decir que Jesús fue tentado en todo. Pero lo dice la Biblia. ¿Qué significa eso? Que no hay tentación que usted o yo vivamos que Jesús no la haya experimentado antes. Y si usted me dice: es que, hermano, usted porque no me conoce, yo soy una porquería, usted no sabe lo negro de mi corazón. No lo sé porque no lo conozco, pero sí sé que la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, de como Él ya lo vivió. Por eso dice: hoy se compadece y nos socorre al que es tentado. Entonces, vea, hay gente, y quizás usted es una de ellas, que le da pena decirle al Señor: Señor, yo tengo deseos de pecar. O sea, normalmente la gente no lo hace, no se lo dice a las otras personas. Cuando el IN comenzaba, allá en el año de 1977, pues habíamos un grupito de jóvenes y había pues cierta confianza entre estos jóvenes. Había un muchacho allí, adolescente, ¿no?
yo también era adolescente. Entonces él llegó, yo estaba con otro hermano y llegó, y así claramente él nos dijo: yo ya no puedo, tengo muchas luchas en el evangelio. Y nosotros, bueno, ¿y qué te pasa, verdad? Y él lo dijo así: es que yo tengo deseos de fornicar, yo quiero fornicar. Nos lo dijo así abiertamente. Bueno, él por lo menos fue honesto, pero eso no lo hace la gente. Eso no lo hace la gente. No digo que se tenga que hacer. O sea, deberían hacerlo aquellos que andan buscando una ayuda, así como él, ¿verdad? Que tratamos de hacer pues lo que pudimos con él. Pero el colmo es que a veces les da pena decírselo a Jesús: Señor, yo tengo deseo de irme al mundo. Bueno, hay jóvenes que así dicen, ¿verdad? Es que yo quiero ir a pecar. ¿Por qué no se lo dices a Jesús? Es que Él es santo. Claro, es santo. Pero como Él fue tentado, dice acá, puede socorrer a los que son tentados. Porque Él sabe, o sea, esa lucha que tú sientes, eso que dices, es que yo ya no puedo, ya no aguanto. Jesús lo vivió. Jesús lo vivió. Y si usted me pregunta: ¿y Jesús alguna vez habrá sentido deseo de darle la espalda a la misión de su Padre e irse al mundo a pecar mejor? Tentado en todo. Lo vivió eso y más, lo que imagina y hasta lo que no imagina. Él lo experimentó. Claro, como lo va a decir más adelante el mismo pasaje, sin pecado. Tentado en todo, pero sin pecado. Pero experimentó la tentación. Ese es el punto. Como Él lo vivió, entonces hoy Él ya sabe lo que usted vive, la lucha que está viviendo, y por eso le puede socorrer. Mire qué lindo que nuestro Dios no es un Dios que está allá sentado en el cielo o en el nirvana o como quieran llamarle las religiones, y que desde allá nos está diciendo: ven, 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 y nos deja a nosotros chapaleando aquí en el lodo del mundo. No, Jesús vino y se metió a este lodazal, y hoy Él está a la diestra del Padre. Y sí, Él nos dice: ven, pero nos dice: ven, que yo ya pasé por ahí. Ven, que la lucha que tú tienes, yo la experimenté. Puede socorrer al que está tentado. Entonces, cuando esté sentado, que usted sienta que los diablos le rodean, que zumban como los zancudos que andan por todos los lados. Ahí están los diablos que andan zumbando ahí. En medio de eso, dígale: Señor, socórreme. Y el Hijo de Dios que vivió eso, porque también Satanás lo tentó a Él, y no solo en el desierto, extenderá su mano y vendrá en nuestro auxilio, porque su propósito no es que quedemos postrados. Por eso dice la Escritura que Él no nos ha dado una prueba más allá de lo que podemos soportar. Cuando usted dice: es que ya no puedo, sí puede. Si no pudiera, Dios no le diera una prueba, porque Él no da pruebas que no podamos soportar. Pero además dice que junto con la prueba, junto con la tentación, da la salida. Habrá una puerta de escape. Así es como Él puede socorrernos. Así que, como un antiguo himno lo dice: tentado no cedas, tentado no seas. Pídele a Jesús que Él está ahí y puede socorrer a los que son tentados, porque Él fue tentado también. Este es el Salvador que a mí me gusta, hermano, que vivió, que experimentó todo lo que nosotros vivimos. Él no es como el general del ejército que está en la oficina con aire acondicionado y que desde ahí está enviando órdenes por radio al frente de batalla y le dice a los soldados: resistan, no retrocedan ni un milímetro atrás hasta derramar la vida. Y ya están los pobres soldados sin municiones, 3 días de no dormir,
una semana de no comer y el general, resistan, resistan. Pero él está tranquilo en su oficina. Ese no es nuestro Cristo. Él vino a meterse al campo de batalla. Se enfrentó con Satanás. Así es. Experimentó hambre, sed, desprecio, burlas, insultos. Lo abandonaron todos, lo traicionaron. Y además experimentó algo que nosotros todavía no hemos experimentado: la muerte. Pero tentado en todo. Pero venció. Por eso Él nos puede decir ahora que nos puede socorrer. No te quedes solo con tu tentación. Y tampoco pienses que la tentación es algo que porque eres un gran pecador. Es lo que yo decía, la falta de sinceridad. Porque la gente, cuando usted oye testimonios, dice: yo era marihuanero, borracho y ladrón, pero Cristo me cambió y ahora yo lo que quiero es servirle. Entonces, como que vivían en oscuridad y ahora todo es puro y perfecto en esas personas. Nadie le dice: yo era borracho, marihuanero y ladrón, Cristo me salvó y hoy tengo duras luchas y me dan deseos de robar todavía, y me dan a veces deseos de pegarme mis toques de puro, y es una lucha tremenda, hermanos, pero aquí estoy. Nadie dice esa parte de su vida. Pero ¿quién de nosotros es el que no es tentado? Pero como no lo decimos, no lo comentamos, entonces es cuando las personas creen que son ellos los malos. Y es que yo veo que todos los hermanos cantan victoria y que todos son rectos y que todos son un dechado de perfección, y yo pensando en irme al mundo estoy. Pero no eres solo tú. Todo creyente es tentado. ¿Cuántos tienen tentaciones acá? Todavía le da un poquito de penita, ¿no? Porque le da pena decir que es tentado. Si Jesús fue tentado, no me diga usted que es mejor que Jesús. ¿No ha leído la Biblia? Mateo capítulo 4, que dice que Jesús fue tentado. Que no le dé pena decir. Pero en medio de nuestra tentación, Cristo viene para socorrernos. Agárrate de la mano del Hijo de Dios. Sujétate de la mano de Cristo. Cuando te den deseos de pecar, díselo a Él. Dile: Señor, ayúdame, yo quiero irme al mundo. O quizás como ese adolescente que le contaba de hace 35 años, parece, ¿verdad? ¿O cuánto? 38. Que nos dijo: quiero fornicar. Así dígale a Dios: Señor, yo quiero irme a pecar, pero ayúdame. Y el Señor no le va a decir: qué sinvergüenza. No, sé que aunque no lo digas, Él ya lo sabe. Pero Él dirá: yo viví eso. Yo viví eso. Te voy a ayudar porque yo sé que es esa lucha. Bendito sea nuestro Salvador que se encarnó. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador, pero han escuchado hoy la palabra. Quiero animarle para que usted pueda recibir al Hijo de Dios. No estará solo. La tentación nos invade a todos. Y aquí no hay distinción de edad. Uno no puede decir que es a los jóvenes, que es a las señoritas. Aún aquel que tiene 80, 90 experimenta tentaciones. ¿Quiere usted venir para entregarse a Jesús?
Todos estamos en igualdad de condiciones. Él nos puede ayudar. A usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con nosotros. Venza la tentación creyendo en Jesús. Ore con nosotros. Padre, te damos las gracias por las personas que están acá al frente, por aquellos que a través de televisión o radio están abriendo sus corazones para entregarse a ti por primera vez o reconciliándose. Yo te ruego, Padre, que en tu gran amor extiendas tu mano de vida, que les redimas, que les des un nuevo nacimiento, una transformación que les haga confiar plenamente en ti. También, Padre, te ruego por todos los que estamos en la fe. Señor, líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación. Socorre a quien clama por tu ayuda, a aquel que se siente vencer, que se siente débil, que se siente derrotado. Tú, Señor, que experimentaste la tentación, socórreles, levántales, anímales, restáurales, ayúdales, fortaléceles, consuélales. Abre sus ojos para que vean con claridad que tú estás a su lado, que nunca les has abandonado y que tu mano poderosa está extendida para ayudarnos y sacarnos adelante en cada momento. Por Jesús nuestro Señor, gracias te damos por tu gran amor. Amén y amén.